continuamos acá con el pastor Osvaldo Cócaro y quedó un poco sobre el final del bloque anterior esta pregunta que quería hacerte, que ya te digo, venía enganchado un poco de lo que veníamos charlando. El diálogo interreligioso está muy cerca de la política. La pregunta concretamente es, ¿considerás que el diálogo interreligioso puede ser manipulado por la política, o por el contrario, que puede ser la política una herramienta válida para desarrollar este diálogo? Yo creo que son ambas cosas, ¿no? El diálogo interreligioso, desde el punto de vista político, trae votos, ¿no? Es decir, si yo me puedo acercar hacia una institución política, el político muchas veces lo mira como, bueno, me puede aportar votos para la campaña. Entonces, se abre ese diálogo como consecuencia precisamente de ese objetivo que busca el político. Pero también nosotros tenemos que ser hábiles desde el punto de vista que tenemos que utilizar a la política para poder llegar. Yo te comentaba fuera de micrófono como nosotros tuvimos oportunidad de hacer una actividad en Venezuela, en una, no recuerdo precisamente el nombre, ellos tienen unas especies de comunidades educativas, Sí. Donde participan no solamente los maestros, sino que los padres y los alumnos. Y nosotros hicimos una actividad y nos dio muy buen resultado, porque claro, obviamente la sociedad está sedienta de ciertos elementos que nosotros como ministros de una religión podemos aportar. Entonces, cuando yo tengo una actividad y tiene la aprobación del sacerdote, tiene aún más peso. Porque claro, un evangélico cuando tiene el apoyo de un sacerdote tiene aún más peso. Imaginémonos si tuviéramos el apoyo de un imán y también de un rabino, es decir, tendríamos casi toda la sociedad desde el punto de vista espiritual apoyando esa actividad. Eso sería excelente. Y no necesariamente tenemos que llegar a una especie de sincretismo donde tenemos que conciliar y dejar de lado nuestras creencias religiosas, o un ecumenismo para poder lograr ese diálogo religioso. Y este diálogo religioso ponerlo a disposición de la política para poder colaborar en la construcción de un nuevo escenario, porque hoy por hoy nos encontramos, te comentaba también el tema de lo que está sucediendo en México, en Venezuela la delincuencia es muy fuerte, en Perú la delincuencia es muy fuerte, y todas esas cosas hacen que los políticos necesiten de los líderes religiosos como para poder revertir esa situación. Yo te podría comentar el caso de una iglesia que está en una ciudad llamada Barquisimeto. Se creó en el lugar más peligroso de Barquisimeto. Hoy por hoy es el menos peligroso. Podés salir a la 1 de la mañana a caminar por el lugar. Claro. Sin ningún tipo de problema. ¿Qué hizo el alcalde? Dijo, bueno, yo quiero eso para mi ciudad. Yo Bueno, quiero en este caso tenemos entonces a la política como un instrumento más que válido, diría. Yo creo que es mutuo el tema, ¿no? Sí. Es decir, al político le interesa lo que un líder religioso puede hacer, y sobre todo si tiene la aprobación de los líderes religiosos del lugar, ¿no? Pero hay que dejar de lado el egoísmo en todo esto, ¿eh? Porque si yo pienso que mi actividad puede quitarle, o mejor dicho, la actividad del vecino puede quitarme miembros a mi congregación, y yo me opongo, eso es un poco una situación un poco egoísta. Todos queremos una sociedad mejor. Claro. Bueno, tiene que entonces, a ver, para separar un poco, porque uno habla de política y generalmente lo tomamos como una mala palabra, quizás por las malas experiencias que hemos tenido, sobre todo en nuestro país. Pero digo, no como política partidaria, pero sí como política cívica. Claro, bueno, hay que analizar primero el concepto de política también, ¿no? Política viene de polis, polis es ciudad, en griego, ¿no? La política era la más noble de las virtudes en aquella época, en la época de Aristóteles. ¿Qué fue lo que sucedió en el tiempo como para que esa política sea mal vista, que como
algo desagradable, como vos comentabas, cuando en su origen era la virtud más excelsa, decía Aristóteles. Algo pasó en el tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, no nos vamos a poner a analizar ese tema en este no da para que lo hagamos ahora. Pero la política, como vos decís, la política ciudadana es noble. Es decir, la política tiene que ver con la administración del lugar donde todos vivimos, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista yo lo veo muy, muy interesante y muy positivo.